Llevando los elementos del juego al mundo real. Capítulo 191. Hola Zora, ¿puedes decirme dónde está el rey Loomis? Esta revelación dejó estupefactos al grupo reunido. La naturaleza imprevista de esta revelación los tomó por sorpresa, dejando a Robin y a los demás sin palabras. Entonces, incluso a aquellos con riqueza se les podría negar el acceso a este elixir de vida prolongada. Robin se aventuró a preguntar, tratando de desentrañar los entresijos. No exactamente. La monarquía zoriana emplea dos vías para distribuir el procedimiento. Los ricos pueden comprarlo, mientras que otro método implica un sistema de lotería. Estas loterías se estratifican según sectores de la sociedad, dependiendo de sus ganancias de crédito galáctico. Sin embargo, los porcentajes varían significativamente. Por ejemplo, un planeta que muestra una lealtad inquebrantable al colectivo luminario podría presumir de una cuota de procedimientos para prolongar la vida inusualmente alta, llegando incluso hasta el 80% en ciertos casos, aunque es una rareza. Por otro lado, para entidades como los zorianos, que aparentemente prestan atención al consejo del Luminary Collective en un momento y lo ignoran al siguiente, su asignación ronda el 60-40. Evitan una distribución equilibrada de 50-50 para evitar posibles disturbios. El Luminary Collective busca división, no caos. Sirve a sus intereses. ¿Entonces es la versión galáctica de demócratas contra republicanos? Reflexionó Catherine, estableciendo paralelos entre la división zoriana y la dicotomía política estadounidense. Una comparación adecuada, por cierto. La monarquía se esfuerza por cerrar la brecha, pero el éxito sigue siendo difícil de alcanzar. La animosidad se pudre entre la población no prolongada, albergando resentimiento hacia la clase privilegiada. Es una dinámica compleja. Tomemos el ámbito corporativo, por ejemplo. Tienden a favorecer a individuos con una esperanza de vida prolongada, extendiendo contratos favorables, dada la anticipación de su mandato prolongado y experiencia acumulada. Los zorianos son relativamente incipientes en el escenario galáctico y solo han surgido en los últimos siglos. Tan profundamente como en otros planetas, explicó Edmund. La humanidad, a través de proyecciones de computación cuántica, podría extender la vida útil a aproximadamente un milenio, salvo excepciones como usted, comandante supremo. Sin embargo, hay que reconocer que la maduración humana se produce rápidamente y, en términos de asimilación de conocimientos, la humanidad supera a todas las demás especies galácticas. Incluso las especies necesitan más de un siglo para alcanzar la competencia cognitiva. Una esperanza de vida prolongada alargaría proporcionalmente sus etapas de desarrollo. Esto no se aplica a los humanos. Nuestro desarrollo cognitivo se adhiere a una línea de tiempo estándar, seguida de una fase prolongada de madurez. Incomparable, convirtiéndonos en una anomalía dentro del tapiz galáctico, continuó Edmund. Nuestra existencia puede ser fugaz, pero nuestro brillo brilla con un resplandor incomparable en toda la galaxia, concluyó Edmund con una pausa. La fisiología humana desafía las normas convencionales, lo que te distingue de otras especies. Una verdadera maravilla. A diferencia de nosotros, los protos, los humanos poseen la capacidad de remodelar sus cuerpos, adaptándose a diversos entornos y demandas. Tu plasticidad es impresionante, en marcado contraste con nuestras habilidades estáticas. Nacemos con capacidades predeterminadas, inalterables a lo largo de nuestra existencia, ofreció Artanis, compartiendo su perspectiva. Un profundo silencio se apoderó de la sala cuando el peso de sus descubrimientos se apoderó de ellos. La comprensión de que no solo eran distintos del resto de la galaxia sino también de que la búsqueda de vida prolongada estaba entrelazada con políticas intrincadas dejó al grupo contemplativo y pensativo. Todos los ojos se volvieron hacia Robin, esperando que sus ideas guiaran su curso. Después de una pausa momentánea que pareció prolongarse indefinidamente, Robin habló. Ante todo, debemos esforzarnos por establecer una alianza con el colectivo Luminary. Este conflicto se basa en un malentendido, una guerra innecesaria que debemos sofocar. La escalada solo traería más derramamiento de sangre, y si la situación se sale de control, podríamos encontrarnos. Me veo obligado a dirigirme directamente al Luminary Collective, una perspectiva plagada de desafíos. El objetivo de Robin era principalmente poner fin a la violencia en lugar de profundizar en el atolladero político de la galaxia. Asentimientos de acuerdo recorrieron el grupo, haciéndose eco de su deseo compartido de detener el ciclo de violencia. Propongo que iniciemos conversaciones con los Zorians en su propio territorio.
Además, podemos acercarnos al colectivo Luminari a través de la señorita Selena como intermediaria, sugirió Catherine. Su preocupación por la seguridad de su novio se mezcló con su determinación de minimizar el conflicto, incluso si eso significaba lidiar con las complejidades de la política que abarca toda la galaxia. Si bien tenía fe en las capacidades de Robin, también reconoció la disparidad de escala entre la humanidad y el poder distribuido del Luminari Collective. El consenso se fusionó en torno a este plan, un primer paso crucial para abordar la crisis inmediata. Armados con nuevos conocimientos, se sintieron capacitados para abordar la situación con una perspectiva más calculada. Sigret aprovechó el momento e inició un vínculo de comunicación con el rey Loomis, un líder con el que habían interactuado anteriormente, aunque en términos diferentes. La inquietud de los zorianos los impulsó a aceptar la llamada, y la proyección holográfica del rey Loomis se materializó ante ellos, una aparente deferencia tácita. Rey Loomis del planeta Zora. El rey apareció en la imagen holográfica y les hizo una reverencia. Fue el primer respeto que mostró a diferencia de la otra vez que llamaron. El poder exigía mando. Este es Robin del planeta Tierra. No soy ningún rey ni ningún tipo de príncipe, solo soy el líder de un país en la Tierra. Dijo Robin. Esto hizo que el rey Loomis se estremeciera. Había visto los vídeos de cómo Robin podía moverse en el espacio sin ningún traje, lo que implicaba que era un gran anciano. Sus palabras indicaron que podría haber más altos ancianos y esto le hizo temer más a esta tierra. Lamento el comportamiento grosero anterior y esperamos que el alto anciano no se lo tome en serio. Es solo que todavía somos leales al colectivo Luminar y no podemos entretener a invitados de una galaxia lejana. Suspiró. Rey Loomis, sé qué política estás jugando y no te culpo por eso. A nuestro acorazado le gustaría aterrizar en tu planeta y tengamos una conversación adecuada. Dijo Robin. Aterrizando en nuestra superficie. Claro, el rey Loomis estaba realmente asustado. No por sí mismo sino por su gente. Su monarquía solo había llegado a su lugar cuando su abuelo puso a todos los zorianos bajo su gobierno, fue porque contó con la ayuda del colectivo Luminari. De alguna manera, con la incipiente tecnología de los zorians que estaba muy atrasada en ese momento, se puso en contacto con Luminari Collective y el resto fue historia. Su bisabuelo pasó a ser monarca del planeta con la ayuda de la tecnología enviada por Luminari y se convirtió en rey. Fue más tarde, cuando se les impuso el sistema de vida prolongada 60-40, sus antepasados se enojaron mucho y quisieron cortar las relaciones, pero esto no le cayó bien al colectivo Luminari. Por eso enviaron gente a manipular y pronto los metieron dentro del ejército y la política de la monarquía. Y así, cuando el primer ataque vino de los terrícolas, utilizó su propio poder político para permitir que la gente del Luminari Collective se enfrentara a los invasores. Esperaba que se mataran entre sí y tuvieran un respiro, pero quién sabía que estas personas incluso traerían a un gran anciano. Un alto anciano era alguien a quien él mismo no había visto y solo había oído hablar de leyendas. Hoy vio uno y se asustó mucho por no haberlo saludado por primera vez. Pero más aún sentía miedo por su gente y se sabía que los altos ancianos destruían planetas solo para conservar su ego y prestigio. Robin se dio cuenta de que el rey Loomis ahora le tenía mucho miedo, pero no le importaba. Había visto fotografías de Zora y sentía que debería poder vislumbrar un mundo diferente. También quería ver si los juegos de este mundo también podrían replicarse. Ahora ahí sería donde residiría su verdadero poder. Los terrícolas ya podían crear juegos tan épicos, se preguntaba qué tipo de juegos podría crear el Imperio Galáctico. Pronto, el enorme acorazado clase Keldable descendió del vacío cósmico y entró en la atmósfera del planeta, un silencio cayó sobre la bulliciosa metrópolis de abajo. La ciudad, una fusión de arquitectura etérea y tecnología avanzada, pareció detenerse asombrada al ver esta nave alienígena. El reluciente casco del acorazado reflejaba la luz de las 3 lunas del planeta, proyectando un brillo sobrenatural en el paisaje. Debajo de las imponentes agujas y las intrincadas redes de transporte, la gente del planeta observó cómo el acorazado descendía lentamente, mientras sus propulsores levantaban polvo y escombros en una danza arremolinada. El barco descendía en el corazón de la ciudad donde el rey Loomis tenía uno de sus palacios. Aunque la nave era lo suficientemente grande como para elevar la mayoría de las ciudades de la Tierra, la escala de la ciudad actual era mucho más grande que cualquier ciudad de la Tierra. Los motores del acorazado se apagaron y una rampa descendió desde su costado. El rey Loomis, flanqueado por sus cortesanos y consejeros, descendió del palacio para saludar a los visitantes. Sus pasos resonaron sobre la piedra pulida.
Al acercarse a la delegación, levantó la mano en gesto de bienvenida, con una mezcla de respeto y aprensión en sus ojos. Saludos, estimado gran anciano. Su presencia es un honor en nuestro mundo, saludó el rey Loomis con practicada formalidad. No hay necesidad de formalidades, rey Loomis. Ya puedo sentir tu miedo, respondió Robin, renunciando a cualquier sutileza y rápidamente quitándose la máscara. No soy un alto anciano, solo una persona común y corriente. Pero seguramente, cualquier planeta tendría el privilegio de albergarlo, gran anciano, insistió el rey Loomis, con una mezcla de emociones parpadeando en sus rasgos. Ira, miedo, admiración e incluso odio. Maté a tus soldados. A pesar de las complejidades políticas, estaban bajo tu mando, afirmó Robin, atravesando los velos de la diplomacia. Loomis quedó desconcertado por un momento antes de inclinar la cabeza, sin responder. Llamado el Gentil, Loomis tenía una compasión que a menudo superaba a sus predecesores. El brutal gobierno de su padre lo había impulsado a aspirar a algo mejor, lo que lo llevó a ascender al trono y ganarse el apoyo popular. Aunque era compasivo y empático, Loomis no era ingenuo. La política dictó sus decisiones, incluida la de dejar de lado a su hermana en la contienda por la sucesión. A pesar de su rivalidad, su vínculo se mantuvo fuerte bajo el peso de la política. Habiendo perdido a los Zorians en la guerra, Loomis reconoció la necesidad de sus acciones, incluso si le dolían. A pesar de su empatía, fue pragmático y entendió la dinámica del poder, especialmente en su puesto. Estamos en los escalones del cielo y así es como la política continúa en los escalones inferiores hacia el cielo, alto anciano, habló Loomis, reconociendo el elevado estatus de Robin en la jerarquía cósmica. Sauvik intervino con un discreto pellizco, instando a que se moderara al hablar tan abiertamente en medio de la multitud reunida. Sería mejor que esos debates se llevaran a cabo a puerta cerrada para disipar malentendidos. Rey Loomis, es una conversación privada para trazar nuestros próximos pasos, propuso Robin. Como desees, gran anciano, asintió Loomis, guiándolos hacia el palacio, con la mirada fija en el acorazado, una amalgama de respeto e inquietud. Seguía inseguro acerca de las intenciones de Robin y los objetivos de los terrícolas. ¿Destruirían su mundo o lo involucrarían en el conflicto contra el colectivo Luminari? El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando un cálido tono dorado sobre el paisaje. La esfera Dyson irradiaba aún más brillantemente, proyectando un brillo de otro mundo sobre todo. Pronto, Robin y sus compañeros estuvieron sentados en un gran salón, una obra maestra de intrincada belleza. Una gran mesa adornaba la habitación y a Robin le ofrecieron una silla distintiva, diferenciada del resto. Este gesto subrayó la mezcla de miedo y admiración de Loomis por Robin. Un alto anciano, parecía ser una mierda loca. Estaba cada vez más interesado. Al principio le damos la bienvenida al gran anciano Robin por venir a nuestro planeta y mostrar su gracia. Aunque hemos dado un paso en falso, espero sinceramente que el gran anciano sea lo suficientemente magnánimo como para salvar las vidas de los Zorianos. Solo somos una civilización en ciernes, bajo las reglas de la Tierra. Si el alto anciano no está satisfecho con mi respuesta, estoy listo para asumir la responsabilidad por mis compatriotas. No quiero que las vidas inocentes de los Zorians sufran. Soy Sauvik, asesor de Robbie, me refiero al alto anciano. No pensaste ni por un minuto antes de lanzarnos la invasión. ¿Y esperas que te perdonemos? Robin no abrió la boca pero Sauvik sí. No lo entiendo. Los Zorianos nunca lanzaron una invasión a ninguna galaxia y ni siquiera tenemos las naves espaciales para viajar tan lejos. No lo estás entendiendo, incluso después de decírtelo unas cuantas veces. No somos de alguna galaxia distante y no, esto no es una especie de mala dirección. Nacimos y crecimos en la misma galaxia que la tuya, que es tuya. Pasamos por sus servidores y sabemos que cada galaxia tiene un tipo de especie muy específica y no estamos seguros de qué le ha sucedido a nuestra especie, pero podemos decir con valentía y sinceridad que somos de esta galaxia. A Loomis le dolía la cabeza al escuchar las mentiras nuevamente. Era muy absurdo mentir por ellos cuando incluso tenían al gran anciano en la misma mesa. Perdóname, pero si no pertenecías a la galaxia Luminar Nexus, entonces explícanos por qué tenemos una diferencia tan grande en las especies e incluso si aceptamos el hecho de que perteneces a la misma galaxia que la nuestra, explícale cómo es que tu planeta tiene una tecnología tan avanzada que eres capaz de luchar contra el colectivo Luminari. Incluso has traído ayuda de otra galaxia y todavía dices que no perteneces a otra galaxia, dijo Loomis mientras señalaba a los protos.
Loomis parecía estar harto de escuchar la misma narrativa desde el comienzo de la batalla y llorar como víctima, mientras que en realidad los Zorians eran las víctimas. Esto hizo que Saubik se detuviera por un segundo y luego dijo: ¿Qué pasa si te traemos a nuestro planeta y te mostramos la historia de los humanos para que la creas? Y la inclusión de las especies protos se explicará después de que veas nuestro hogar. Dijo Saubik. Loomis estaba un poco enojado ahora, ya que parecían inflexibles en el hecho de que estas personas se aferraban a la mentira anterior a pesar de que él los había criticado. Si realmente dices la verdad, muéstranos tu Ijid. Dijo Loomis y estaba un poco furioso en este punto. ¿Qué es Ijid? Preguntó Saubik. Al escuchar eso, Loomis quedó estupefacta. No podía creer lo que oía. ¿No sabían qué era Ijid? Señor, debe estar bromeando, ¿verdad? Parece que estoy de humor para bromear. Saubik replicó. Loomis respiró hondo. Su patrón bioluminiscente, que había estado bastante iluminado durante los últimos segundos, parecía haberse atenuado un poco. Parecía que la bioluminiscencia era la indicación del medidor emocional de alguien. Sus noches de sexo deben estar iluminadas. Ijid significa identidad intergaláctica. Cada especie que ha entrado en contacto con cualquier regla galáctica está bajo la identidad y sería ilegal si uno no se registra cuando nace. Ahora, si realmente no perteneces a otra galaxia, muéstranos tu Ijid. Loomis. Espera, ¿hay algún tipo de federación intergaláctica? Fue Robin quien habló cuando de repente se emocionó. Loomis se dio vuelta y se dio cuenta de que Robin parecía estar interesado ahora. Gran anciano, ¿realmente no tienes idea del Ijid? Loomis, que había sido un poco agresiva contra Saubik, se calmó como un gatito frente a Robin. No. Así que cuéntanos más sobre el asunto de la Federación Intergaláctica y el Ijid. Robin volvió a preguntar. La Federación Intergaláctica tiene su base en 200.000 millones de galaxias en el universo conocido y está gobernada y cuidada conjuntamente por algunas de las galaxias más poderosas del universo. El Ijid lo emiten ellos y es válido en todo el universo conocido. Dijo Loomis. Mira, podemos hablar más sobre la Federación Intergaláctica, pero ¿estará bien si verificamos tu Ijid? ¿Por qué no? De todos modos, no hay nada que ocultar. Dijo Robin. Esto hizo que Loomis lo tomara 2 veces. Estaba pensando que una vez que sacara el tema de Ijid, ellos se echarían atrás y tratarían de desviar su atención. ¿Cómo es que estas personas parecían estar emocionadas? Todavía no era capaz de aceptar el hecho de que lo que estos humanos decían era la verdad y que podía haber un planeta con tanto poder. Y, sinceramente, nadie podría culpar a Loomis por sus pensamientos. Un solo planeta nunca podría tener el poder de fuego para luchar contra una galaxia. Loomis miró a su asesor para que trajera un escáner. Pronto llegó con un escáner que se parecía a los de las tiendas de comestibles, pero parecía más sofisticado. A Loomis le entregaron el dispositivo. Gran anciano, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó Loomis. Si prueba nuestra inocencia, entonces sí, y si es algún tipo de máquina de matar, entonces puedo asegurarte que antes de que ese dispositivo pueda dañar a mi amigo, haré que tu linaje desaparezca. Robin dijo sin emociones en su rostro. Esto hizo que Loomis se estremeciera, entre todas las conversaciones y desacuerdos, había olvidado que había un alto anciano entre ellos, una figura legendaria. Puedo prometerte por mi vida, gran anciano, que este es un dispositivo inofensivo y no tiene ningún tipo de radiación que pueda dañar a ninguna especie en el universo conocido, dijo Loomis. Robin asintió. Saubik se levantó y se paró frente al dispositivo y esperó para hacer su trabajo. Loomis sostuvo el escáner en alto e hizo clic en él. Y luego apareció una notificación para que todos la escucharan. Galaxia de origen. Desconocido. Planeta de origen. Desconocido. Esto hizo que la gente en la sala estuviera completamente en silencio. Y fue para ambas facciones. Los zorianos no podían creer que estas personas poderosas no tuvieran presencia en la galaxia conocida. ¿Cómo fue eso posible? Capítulo 193. Cómprame una nave espacial. Y para los humanos esto también fue un shock. La sorpresa fue que se desconocía la especie. ¿Cómo podría ser desconocido? Los humanos tenían contactos extraterrestres y esto fue bastante evidente debido a los hallazgos de los últimos meses. Se habían topado con dispositivos extraterrestres e incluso una nave espacial que el líder ruso utilizó para escapar de la Tierra. Se podían entender los nombres y demás, pero ¿por qué no se mencionaba la especie?
¿No fue el comunicador que quedó en la Tierra también una prueba suficiente para demostrar que los extraterrestres, incluso de la Vía Láctea y el colectivo Luminari, habían sabido de ellos? ¿Hubo algún descuido en el registro de su especie? Un silencio incómodo prevaleció por un momento. Loomis, perplejo, volvió a verificar la información en la máquina, solo para que ésta entregara la misma notificación. ¿Eres realmente de la galaxia Luminar Nexus? Preguntó Loomis. El término Luminar Nexus fue asignado a la Vía Láctea después del ascenso del Luminari Collective. Parece que estamos bromeando, replicó Saubik. Entonces, ¿cómo posees una potencia de fuego tan abrumadora? Si tus capacidades son tan excepcionales como parecen, ¿por qué no desafiaste a los poderes gobernantes actuales? Incluso si decidiste no desafiarlos, el Luminari Collective, al descubrir una estrella en ascenso como la tuya, probablemente intentaría suprimirlo. ¿Cómo has permanecido desapercibido durante tanto tiempo? Loomis sondeó. Digamos que recientemente obtuvimos acceso a recursos más allá de nuestra imaginación, y esto nos ha impulsado a una posición de fuerza imprevista, reveló Robin, sintiendo que las preocupaciones de Loomis se extendían más allá de su poder de fuego. El meollo del asunto residía en el extenso malentendido que causó dolor a innumerables familias y al pueblo de Loomis. Un problema mayor surgió con Luminari Collective. De repente, una chispa de conocimiento se encendió en la mente de Loomis. Una oportunidad, un escape potencial de su situación actual. ¿Y si se alinearan con esta nueva especie? La idea lo golpeó como un rayo. Era una idea pequeña, pero cuanto más reflexionaba, más crecía su entusiasmo. Sin embargo, este era un plan para el futuro. Necesitaba navegar por el presente con cuidado y comprender las capacidades reales de estos recién llegados. Mientras tanto, Robin estaba perdido en una profunda contemplación. Su inquietud reflejaba la de Loomis, ya que esperaba encontrar otra civilización humana, si no dentro de la Vía Láctea, al menos en alguna remota extensión del espacio. Sin embargo, si los hallazgos eran precisos, habían desafiado todas sus expectativas. Quizás había sido influenciado por las novelas de fantasía, que imaginaban a la humanidad como una fuerza unida en el cosmos. Nunca había imaginado que la Tierra sería pionera en la presencia humana más allá de su planeta. Necesitaba profundizar en el misterio de su singularidad. Asimismo, sus compañeros compartieron su curiosidad y sorpresa. ¿Podemos registrar nuestra especie en la Federación Intergaláctica?, preguntó Saubik. Absolutamente, es posible. Loomis confirmó. ¿Es largo el proceso de registro y qué beneficios conllevaría? Saubik sondeó con cautela, necesitando asegurarse de que no se tratara de una trampa elaborada. Al registrarse normalmente, obtendrá movimientos sin restricciones entre galaxias de tercera clase y la posibilidad de utilizar su propia nave espacial. Si desea viajar a una galaxia de segunda clase, deberá pagar una tarifa de 1000 créditos. Para acceder a una galaxia de primera clase, galaxia de clase S, la tarifa es de 10,000 créditos, y si buscas viajar a una galaxia de clase S, la tarifa aumenta a 100,000 créditos. Ten en cuenta que estos créditos están en moneda galáctica, no en la moneda local de una galaxia en particular, que es. Varía en valor de una galaxia o planeta a otro, explicó Loomis. Si te sometes a un registro blanco, las tarifas para ingresar a una galaxia de segunda clase no se aplicarán y solo tendrás que pagar 500 créditos para acceder a una galaxia de primera clase y 5000 créditos para ingresar a una galaxia de clase S. Alternativamente, optar por el registro oscuro significa que no hay tarifas para una galaxia de primera clase y un cargo de 5000 créditos para una galaxia de clase S. Si naces en cualquiera de estas galaxias, tu registro se actualiza automáticamente bajo de Luminari Collective. En la categoría de una de los 100.000 millones de galaxias de tercera clase, nacer en una galaxia de tercera clase no tiene ninguna ventaja. Loomis elaboró. La confusión de Saubik lo llevó a preguntar sobre el sistema de clasificación de galaxias. La sorpresa de Loomis creció cuando se dio cuenta de que estos terrícolas poseían una tecnología notablemente avanzada, pero aún desconocían la dinámica cósmica más amplia. Estaba a la vez intrigado y envidioso, anhelando descubrir cómo estos individuos habían conseguido un alto anciano y una potencia de fuego tan formidable. Loomis se preguntó sobre las identidades de las otras especies que mencionaron estos recién llegados. Bueno, la división se basa en las capacidades de las galaxias. Las galaxias de tercera clase, como Luminari Collective y otras similares a la nuestra, aprovechan el poder de las estrellas como fuente primaria.
Las galaxias de segunda clase pueden aprovechar la energía de los púlsares. Primero las galaxias de clase S acceden al poder de los cuásares, y los criterios para convertirse en una galaxia de clase S siguen siendo misteriosos. Según los rumores, estas galaxias de clase S poseen mecanismos y tecnología para explorar más allá del universo conocido, explicó Loomis, insinuando las complejidades de manipulación de la energía cósmica. No todas las 100.000 millones de galaxias están registradas en la Federación. Muchas galaxias nuevas emergen a medida que las más antiguas son destruidas, un fenómeno natural en el vasto universo. Solo las galaxias de segunda clase y superiores pueden solicitar ayuda si sus hogares enfrentan la destrucción. Las galaxias de esta clase deben pagar una suma considerable para mitigar los efectos de tal devastación y salvaguardar sus planetas. Nuestra propia galaxia se está moviendo hacia la colisión con otra, alterando el equilibrio de poder dentro del colectivo Luminari. Como resultado, están agrupando recursos con él. La esfera Dyson alrededor de nuestro Sol sirve como forma de pago por la crisis inminente. En unos pocos miles de años, nuestro hogar puede volverse inhabitable debido a estos eventos cósmicos, transmitió Loomis, exponiendo el contexto más amplio de la situación de los Zorianos. Robin no estaba al tanto de estos acontecimientos, ya que Edmund no había compartido esta información. El conocimiento de Edmund se obtuvo mediante piratería, lo que le permitió acceder a datos militares en lugar de a la estructura social de esta sociedad. ¿Cómo obtenemos créditos?, preguntó Sauvik. Aunque entendía algunas de las complejidades y el funcionamiento, necesitaban quitarse el problema actual de encima. Hay dos instituciones principales en la Federación Intergaláctica. Una es la venta de datos y la otra es la banca, dijo Loomis. La venta de datos pertenece a cualquier tipo de información, tecnología, recursos y conocimientos que se pueden vender a Galactic Emporium Nexus y a cambio te darán créditos. Como el sistema bancario es enorme, hay varios bancos patrocinados por las galaxias de clase S que es responsable ante el sector del sistema bancario para Luminar Nexus y otros que rodean nuestras galaxias, está bajo Exobank Alliance. Si desea registrar la especie, también puede ir a Exobank Alliance, dijo Loomis. Entonces, ¿podemos ir al banco a registrarnos?, dijo Robin. Sería un honor para mí liderar un alto anciano y registrarse, dijo Loomis. Pronto fueron conducidos a un enorme enviado que consistía en autos levitando, con algunos autos de aspecto lujoso en el centro y vehículos de grado militar a los lados. Robin podía entender la enorme protección militar y, aunque los humanos ganaron la batalla, los zorianos perdieron algunas vidas y algunas personas, incluso desde el palacio, debían estar lívidas y seguramente querrían vengarse de los humanos. Aunque Robin no pensó que necesitaran protección, sí apreció el gesto que demostró que Loomis era realmente inteligente al respecto. Se encontraron sentados dentro de un automóvil muy avanzado, con su interior bañado por el suave y etéreo resplandor de la bioluminiscencia. Loomis, Robin, Catherine, Rita, Ravi y Sauvik estaban en el coche. Fue bastante atrevido por parte de Loomis venir solo, pero sabía lo que estaba pasando. Si Robin hubiera querido matarlo, lo habría hecho durante tanto tiempo. Alto anciano, primero iremos al banco para registrar tu identidad y especie en los servidores y luego, si tienes artículos para vender, podemos ir al GEM para ver si compras algo, dijo Loomis. ¿Comprar? No tenemos ningún crédito. En todo caso, necesitamos vender artículos, Robin dijo mientras ponía los ojos en blanco. Gran anciano, si quiere comprar algo, estoy dispuesto a pagar, dijo Loomis. ¿Qué pasa si quiero comprar una nave espacial enorme? ¿Pagarás?, preguntó Robin. Nosotros, Loomis tropezó con sus palabras ya que no esperaba que Robin subvirtiera su idea. Sí, eso creo. Es mejor que venda algunos artículos y eche un vistazo a lo que pueden ofrecer, dijo Robin y esta vez a sus amigos. Ellos también asintieron. El enviado pasó rápidamente y Robin llegó a la ciudad muy cerca ahora. La ciudad misma parecía viva, con una flora bioluminiscente que adornaba cada rincón. Los árboles con hojas que pulsaban en sincronía con los ritmos del planeta proyectaban un brillo calmante e iridiscente. Los estanques y los canales brillaban con los reflejos del paisaje urbano bioluminiscente, creando una escena casi surrealista que parecía sacada de un sueño. Después de doblar algunas curvas, finalmente se detuvieron en un gran cruce. En medio del impresionante paisaje urbano de la civilización alienígena, se alzaba una estructura que parecía trascender tanto el tiempo como el espacio.
Este era el nombre escrito que parecía levitar por sí solo en el aire, y las letras escritas en un idioma que Robin y los demás no conocían pero que definitivamente no conocían, pero podían leerlo claramente. Esto sorprendió a Robin y a otros, ya que no habían encontrado un lenguaje que pudiera trascender fronteras. Esto demostró que su tecnología casi ha alcanzado el nivel de la magia. Este edificio, más alto que los edificios circundantes, exudaba un aura de sofisticación. La fachada exterior del Banco Intergaláctico era una sinfonía de patrones luminiscentes que danzaban sobre su superficie. El exterior del edificio estaba revestido con un material dinámico que parecía cambiar de color y textura. La bioluminiscencia multicolor se extendió por sus paredes. Elevándose por encima, la aguja del banco parecía extenderse hacia las propias estrellas, con su punta coronada con una esfera cristalina que refractaba la luz en un espectro de colores visibles desde toda la ciudad. Robin y otros salieron del auto y caminaron lentamente hacia la entrada del banco. Parecía haber una barricada rodeándolo y a nadie se le permitía entrar o salir del banco, asegurándose de que Robin y los demás tuvieran su exclusividad en esta experiencia. Mientras se acercaban al banco, se encontraron con una intrincada serie de símbolos bioluminiscentes que adornaban la entrada. Estos símbolos, que recuerdan a las constelaciones, parecían ser un lenguaje propio, una escritura cósmica que parecía dar la bienvenida a visitantes de innumerables rincones del universo. Por lo que he oído, sus edificios en diferentes galaxias difieren según las costumbres. Pero se aseguran de que su tecnología sobresalga sobre el planeta. Por ejemplo, la bioluminiscencia es el símbolo de nuestra galaxia y, por lo tanto, el edificio es una mezcla de bioluminiscencia y tecnología superior. Dijo Loomis mientras se acercaban al elegante edificio. ¿Te molesta? Robin pudo ver la adoración que tenía por el banco, lo cual era extraño viniendo de un monarca todopoderoso. Nunca quise ser rey, pero no tenía el destino en mis manos. Era o ser monarca o ser desterrado a algún lugar lejos de la política y del hogar. No quería eso. Así que aquí estoy. Si de ser posible, me hubiera encantado ir a diferentes galaxias y conocer sus costumbres, pero eso es una posibilidad muy remota ahora. Dijo Loomis. Oh. Robin suspiró y no insistió más. Al entrar, Robin y otros se encontraron en un espacio que desafiaba los límites de las normas arquitectónicas. El interior era una fusión de tecnología y elegancia, con pantallas holográficas que tejían intrincados patrones de luz que parecían flotar en el aire. El suelo bajo sus pies era una superficie translúcida que reaccionaba a su presencia, creando ondas de luminiscencia que hacían eco con sus pasos. La cámara central del banco era una vista impresionante. Altísimos pilares de luz se extendían hacia arriba, conectando el suelo con el amplio techo en una muestra de grandeza que hablaba del alcance cósmico del banco. Interfaces holográficas flotaban en el aire, atendidas por asistentes etéreos que parecían seres de energía pura, guiando a los clientes a través de sus transacciones con gestos e interacciones basadas en luz. Había varios mostradores cristalinos y detrás de todos ellos parecía haber un androide sentado y solo en el mostrador central había una mujer sentada que se veía completamente diferente a todas las especies que Robin había visto hasta el momento. La persona parecía ser una mezcla armoniosa de elegancia y singularidad. De pie a una altura imponente, el alienígena parecía poseer un físico elegante y ágil, exudando un aura de fuerza refinada. Su piel, aunque no luminiscente, era un lienzo de intrincados patrones que parecían brillar como si fueran besados por el más débil destello de la luz de las estrellas. La pieza central de su rostro eran sus ojos, más grandes que los de los humanos, con una forma almendrada que transmitía un aire de perpetua curiosidad. Su cabello, a diferencia de todo lo que se encuentra en la Tierra, era una cascada de finos zarcillos. Las prendas fueron adornadas con delicados accesorios cristalinos que captan y refractan la luz ambiental. La persona poseía una serie de apéndices delgados y alargados que servían como extremidades y dedos. Robin nunca había visto una especie ni imaginado que pudiera tener más de 2 brazos y aún así tener un aspecto impresionante. Ella es una Eterei. Eso es todo lo que sabemos. Susurró Loomis mientras se acercaban al mostrador. Los otros mostradores, que eran androides sofisticados, no se parecían en nada a los androides que la humanidad había imaginado, pero parecían ser más elegantes y hechos para trabajos de escritorio. Robin realmente apreció el entorno. Esto es demasiado hermoso para mis ojos. Catherine susurró mientras miraban a su alrededor con asombro. Robin, gracias por el viaje. Tengo mucha suerte de ser tu prima. Dijo Rita. Y tengo suerte de tener acceso a la civilización. Robin se rió.
Todos estos chismes se hablaban en inglés por lo que Loomis no podía entenderlos, e incluso si su tecnología era lo suficientemente alta como para que ellos los entendieran, realmente no le importaba. Bienvenido a Exobank Alliance. Bienvenido Su Majestad a Exobank. Soy Coronia, ¿cómo puedo ser de ayuda hoy? El Eterey habló mientras Robin y otros estaban junto al mostrador. No parecía sorprenderle que otra especie hubiera aparecido en un planeta tan distante, probablemente capaz de adivinarlo. Quiero registrar mi especie. Robin fue el primero en hablar. Loomis asintió. ¿Registrar especies? Si la entrada anterior de Robin no levantó sus elegantes cejas, esta vez definitivamente lo hizo. Ya podía decir que Robin venía de una galaxia lejana porque había visto la batalla. Aunque parecía completamente diferente del resto de las especies del planeta, era muy respetada por su trabajo. Ella había venido de una galaxia de segunda clase y era una de las empleadas de clase más baja del banco y esta era la razón por la que estaba lejos de casa y también en un planeta de orden tan inferior. Al principio se sintió insegura y tal vez un poco sucia viviendo aquí ya que, a sus ojos, esta especie eran aborígenes. Era como regresar y vivir en la Edad Oscura. Pero luego se acostumbró a esta nueva vida donde recibió más respeto que nunca en su vida. Y aunque su familia la elogió por conseguir un trabajo en el Banco Intergaláctico, aquí vio toda su magnitud. De lo único que tenía quejas era de su vida alejada de su propia especie. Por supuesto, podía conversar con su gente, caminar por su casa e incluso tener relaciones a través de imágenes holográficas realistas que funcionaban en tiempo real incluso en lugares de larga distancia. Pero la vida virtual era al final vida virtual. Pero aún así estaba feliz con su vida y no era como si esta vida fuera permanente. Podría volver a casa de vez en cuando y quedarse allí por mucho tiempo. Trabajar en bancos intergalácticos siempre fue un privilegio y ella había trabajado duro para conseguir un puesto aquí y estaba trabajando duro para ascender en la escala corporativa. Cuando llegó la guerra, a ella realmente no le importó. Ella sentía lo mismo cuando alguien ve la guerra en un lugar lejano y se siente triste. Aunque estaba actualizada sobre la guerra, no se vio muy afectada porque trabajar en el espacio intergaláctico significaba toda una vida de seguridad y, sin importar lo que pasara, ningún imperio galáctico tocaría siquiera los bancos. Incluso las galaxias de clase S editan los bancos como gusanos y dan vueltas. Entonces ella sabía que los enemigos venían de una galaxia diferente y sentía un poco de curiosidad acerca de ellos. Cuando vio a Robin y a los demás, quedó un poco hipnotizada e hizo todo lo posible para que no se notara en su rostro. Los ojos de su especie eran un poco especiales y siempre podían ver todo el espectro de luz en todo el universo. Esto fue tanto una bendición como una maldición. Bendición porque podía notar las pequeñas diferencias en las cosas y otros pequeños cambios en el entorno, pero también significaba que sería bombardeada con colores que no deseaba ver como la radiación y otros colores. Entonces, cuando vio a Robin, vio un nuevo tipo de color. Un color que nunca antes había visto. No lo dijo en voz alta pero el color la hizo babear por dentro. Y la sorpresa fue mayor cuando escuchó que Robin quería registrar una nueva especie. Puede que no se involucrara en política, pero ya podía ver que Kim estaba siendo respetuoso con él, por lo que probablemente este tipo fue quien invadió. Pero la golpeó como un camión cuando dijo que quería registrar su especie. ¿Qué demonios está pasando? ¿Alguien me puede decir? Coronia miró a Loomis en busca de alguna explicación y Loomis simplemente suspiró y dijo. El escáner dejó escapar que la especie nunca había sido registrada en el banco de datos y no estoy bromeando. Dijo Loomis. Coronia quedó estupefacta pero recuperó la compostura en un segundo. Por favor, vengan por aquí. Coronia salió del mostrador y lo llevó a él y a otros a una sección separada del banco en el costado. Pronto llegaron a una enorme sala que tenía largas cámaras colocadas una al lado de la otra en el centro. Las cámaras se parecían a las que transformó el Capitán América o a las que van al éxtasis en las películas de ciencia ficción. Por supuesto, no era una especie de cámara antigua, sino una muy grande y más sofisticada. ¿Quién quiere ser el primero en registrar la especie? Preguntó Coronia. Saubik dio un paso adelante. Para empezar, era un ser humano normal y, por lo tanto, su cuerpo sería una mejor métrica para su especie. Coronia le pidió que entrara a la cámara y dijo. El escáner primero escaneará su cuerpo y luego tomará una muestra de su sangre. No le hará daño en absoluto y lo hacemos porque necesitamos mantener el factor de especie en nuestro banco de datos. Dijo Corona. A Saubik no le importó y solo asintió. Pronto un escáner que estaba dentro de la cámara giró de la cabeza a los pies de Saubik.
Coronia estaba pensando que el escáner de Loomis estaba roto, pero una vez que su escáner lo soltó, se sorprendió internamente e hizo todo lo posible por no mostrarlo en la superficie. ¿Quieres especificar algún nombre para la especie? Coronia le preguntó involuntariamente a Robin porque sentía que esta persona era la encargada. Sí. Llámanos humanos. Dijo Robin. Humanos, está bien. Coronia escribió el término. A partir de este momento, su especie será conocida como humanos en el vasto universo y supongo que desea un nuevo registro. Dijo Corona. Sí. No tenemos créditos galácticos, así que es mejor que registremos los gratuitos. Necesito vender algunos artículos y, con suerte, obtener algunos créditos. Y actualizar el registro blanco oscuro más adelante. Dijo Robin. Saubik ya había salido de la cámara cuando se habían realizado todos los procesos. Como quiera. Coronia sonrió y dijo. Pronto Coronia hizo el registro con nombre, planeta y ubicación. Cuanto más aprendía Coronia, más se sorprendía. ¿Era eso posible con lo que estaba viendo? ¿Otro tipo de especie dentro de otra galaxia? Esto fue ridículo. Y finalmente llegó el momento de los protos. Duque y otros ya habían pasado y era el momento de registrar su especie. Al igual que Saubuk, Artanis entró en la cámara y el escáner giró. Especie. Subespecie de redactado. La calificación del banco es baja para especificar el nombre. Esto hizo que todos en el pasillo se pusieran tensos. Incluso el propio Robin. ¿Lo que está sucediendo? Robin preguntó, incapaz de ocultar su confusión. Coronia se quedó momentáneamente sin palabras y miró a Artanis con una mezcla de asombro y respeto. El señor Artanis aquí pertenece a una subespecie de una galaxia de clase S. Los bancos en esta galaxia no son de un nivel lo suficientemente alto como para revelar información redactada. De hecho, a menos que alguien tenga una autorización especial, pueden hacerlo. No veo la versión redactada. Solo el gerente del banco y la persona escaneada, e incluso los propios escáneres, no están habilitados para mostrar datos redactados, explicó Coronia, sintiendo que estos individuos desconocían increíblemente el universo más amplio. Sin embargo, no estaba del todo segura de por qué existía esta brecha de conocimiento. Esta situación dejó a Robin en una situación bastante incómoda. ¿Cómo podría explicarles que los protos no eran una subespecie de una galaxia de clase S, sino simplemente personajes de un videojuego? Los protos eran solo una de las muchas facciones alienígenas creadas por humanos para un juego, y servían como una facción opuesta que los jugadores podían controlar. Numerosas preguntas comenzaron a dar vueltas en la mente de Robin. 1. ¿Los desarrolladores de StarCraft tuvieron algún tipo de contacto con extraterrestres reales? 2. Si es así, ¿por qué no estaba consciente de ello? Los desarrolladores solían ser muy activos dentro de sus comunidades de jugadores, lo que hacía relativamente fácil rastrearlos. 3. ¿Podría ser esto una coincidencia aleatoria? Después de todo, había innumerables galaxias en el universo y las probabilidades de semejanzas coincidentes no eran insignificantes. 4. Si estas coincidencias fueran recurrentes, tal vez la imaginación humana tuviera más en juego de lo que inicialmente se suponía. Estos puntos abrumaron a Robin y, aunque tal vez no encontrara respuestas inmediatas, estaba decidido a buscarlas. El propio Artanis sintió una sensación de incredulidad, dado su propio conocimiento de cómo se originó su existencia. ¿Se informará de esto a la galaxia clase S? Robin cuestionó. No. El sector bancario pone mucho énfasis en la privacidad. ¿Le gustaría informar a la galaxia de clase S? Preguntó Coronia. No, todavía no, respondió Robin. Mientras tanto, Loomis estaba al borde de la hiperventilación, lidiando mentalmente con la situación. De alguna manera podía entender cómo conversar con un alto anciano, e incluso aceptar que la nueva especie no estaba registrada oficialmente en los registros de la galaxia. Sin embargo, la idea de la participación de una galaxia de clase S lo desconcertaba. No tenía sentido. Loomis sintió como si su mente estuviera sumida en la confusión y el miedo. Conversar con una entidad de una galaxia de clase S era como estar ante una fuerza inmensamente poderosa. Un simple gesto de ellos podría destruir galaxias, y mucho menos planetas. Estaba a punto de tener pesadillas y la comprensión de que su planeta se había enfrentado a una especie conectada a una galaxia de clase S fue asombrosa. En términos galácticos, una galaxia de clase S poseía un nivel astronómico de poder. Loomis casi se vio obligado a pedir clemencia, pero logró recuperar la compostura.
Necesitaba tener una conversación con Artanis para buscar perdón por sus transgresiones anteriores. Eso era algo que estaba decidido a hacer. Afortunadamente, se abstuvo de alertar a la galaxia clase S por el momento. Artanis procedió a completar su registro en el banco de datos, un paso que no se había dado antes y sorprendió a Coronia. No obstante, siguió adelante con el proceso como se esperaba. Los acontecimientos del día la habían dejado tan curiosa y desconcertada como Robin, y esperaba ansiosamente una mayor comprensión. Regresaremos pronto para actualizar nuestra identificación, afirmó Robin. En realidad, no es necesario, aclaró Coronia, el señor Artanis ahora posee identificación de clase S debido a que es una subespecie. Esto le permite otorgar 10 privilegios de identificación de clase S, 100 de clase oscura y 1000 de clase blanca. Privilegios a quien él elija. La curiosidad surgió dentro de Robin ya que no estaba familiarizada con la identificación de clase S. Su conocimiento se extendía solo al registro oscuro. ¿Qué es la identificación de clase S? Ella preguntó. Probablemente conozcas el registro oscuro, que es el nivel más alto conocido por el público en general. Sin embargo, aquellos que pertenecen a una especie de clase S, reciben un registro de clase S especial con varios privilegios. Estos incluyen la entrada gratuita a cualquier galaxia. Descuentos en Galactic Emporium Nexus, descuentos en viajes e incluso viajes públicos gratuitos entre galaxias de tercera clase. Estos son solo algunos ejemplos, pero es importante tener en cuenta que, si bien existen privilegios, las leyes siguen siendo consistentes independientemente del estado de identificación de un individuo, Coronia. Elaborado. Entonces, ¿puedo registrar a Supre, quiero decir, mis amigos aquí? Preguntó Artanis en su característico tono sombrío. Sí, afirmó Coronia. Artanis procedió rápidamente a registrar a Robin, Sauvik, Rita, Edmund, Ravi y Katrin. Dado que Sigret y Mirene eran androides, no requerían identidades individuales. En cambio, podrían ser designados como asistentes de Artanis, brindándoles acceso a datos de clase S. El acceso mejorado a los datos para los ciudadanos de clase S beneficiaría enormemente la búsqueda de información de Sigret sobre el universo. Una vez que todos estuvieron registrados, Loomis siguió siendo una presencia extraña en una situación en la que se sentía fuera de lugar. Rey Loomis, ¿qué tipo de registro posees? Preguntó Robin. Por favor, gran anciano, el nombre Loomis es suficiente. No merezco que me llamen rey delante de usted, tengo un registro blanco, respondió Loomis con humildad. Robin detectó su aprensión y, al ver su comportamiento educado, decidió ofrecerle ayuda. Artanis, concédele el registro oscuro, sugirió Robin. Como desees, obedeció Artanis. Coronia inició el proceso y Loomis experimentó una mezcla de euforía y gratitud. Su cortesía anterior parecía estar dando frutos y, aunque había perdido miembros de su tripulación, ahora estaba ganando algo significativo. Decidida a aferrarse a este nuevo apoyo, Loomis estaba dispuesta a desafiar al Luminary Collective. La perspectiva del respaldo de una galaxia de clase S eclipsó cualquier preocupación por una galaxia de tercera clase. Estaba listo para darle la espalda al Luminary Collective, especialmente después de presenciar la devastación gradual causada por la esfera Dyson en su sistema estelar. Esta situación brindó la oportunidad de escapar del prolongado declive que había estado enfrentando su planeta. Después de realizar todo el proceso y de tener sus cuentas bancarias con los máximos privilegios, salieron del banco. Al cabo de una hora, se despidieron de Loomis, que en ese momento estaba demasiado entusiasmado. También buscó el perdón de Artanis. Robin entendió la razón y Artanis ciertamente se sintió un poco incómodo. Simplemente afirmó que lo consideraría. La pérdida de soldados no podía descartarse en 1 o 2 días. Pronto regresaron a bordo del acorazado. Sin embargo, Robin insistió en que permanecieran en el planeta. Ahora que Loomis estaba de su lado, no significaba que debían bajar sus defensas. De regreso al interior de la TARDIS, todos se encontraron cómodamente sentados en la espaciosa sala de estar. Los Pokémon se habían acurrucado en el regazo de casi todos, contribuyendo a una atmósfera relajante. No habían experimentado tal relajación desde el ataque inicial a la Tierra. Robin, sin embargo, se sintió algo responsable del ataque alienígena. Al final, sus acciones provocaron el asalto. Si no se hubiera elevado por encima de los demás, es posible que los adversarios no se hubieran sentido obligados a recurrir a medidas tan radicales.
Mientras el colectivo Luminari estaba en camino a un tipo diferente de ataque, los eventos del día habían inyectado esperanza en su situación de guerra, lo que potencialmente podría conducir a la destrucción de un imperio gobernante galáctico. No estaba dispuesto a verse atado a gobernar una galaxia de tercera clase. Anhelaba libertad y movilidad. Mientras se recostaba en un enorme sofá, acariciando suavemente a Eve en su regazo, Sabid preguntó: ¿Qué piensas hacer con Artanis? ¿Qué puedo hacer? No es mi culpa que su especie se origine en una galaxia de clase S, replicó Robin. ¿No anticipaste las implicaciones de tu creación? Sabid sondeó. Los diseñé basándome en mi visión de StarCraft. ¿Cómo pude haber previsto que mi creación también tendría parientes lejanos esparcidos por la galaxia? Suspiró. Espero que esto no vuelva a atormentarnos más tarde, suspiró Sabik. No estoy particularmente preocupado. Incluso si es una galaxia de clase S, podemos manejarla, respondió Robin con indiferencia. ¿Estás realmente seguro de eso? Cuestionó Sabik. ¿Posee conocimientos de una civilización superior a la clase S? Preguntó Katrin. Algo por el estilo, respondió Robin con una sonrisa. Sus amigos soltaron un suspiro de alivio al escuchar su respuesta. Tener un subordinado perteneciente a una civilización de clase S no era un asunto insignificante y debían tener cuidado. Aquí está su texto con gramática corregida. Al aterrizar, una de las acciones iniciales de Robin fue pedirle a Sigrid que buscara juegos en el planeta. Le emocionó descubrir que aquí existían juegos, disponibles tanto en realidad virtual como en formato bidimensional. Aunque no estaba seguro de cómo extraer juegos de una configuración de realidad virtual, creía que podía hacerlo a partir de juegos bidimensionales. Conversaron un poco más, pero Sigrid no se había conectado al Internet del Imperio Galáctico por ser un androide con una programación que tal vez no coincidiera con las utilizadas por los imperios del universo. Dado que el Imperio Galáctico estaba en el poder, había una alta probabilidad de que cualquier imperio pudiera espiarlos usando androides, todo sin el conocimiento de Robin. Se encontró en un territorio desconocido, lo que le impulsó a actuar con cautela. Tanto Sigrid como Mirene incluso habían desactivado sus funciones de comunicación por miedo a un pirateo remoto. La conversación continuó mientras Katrin se acurrucaba junto a Robin, quien cariñosamente le acariciaba el cabello. Adoraba su cabello y sentía una sensación de satisfacción cada vez que lo hacía. El Pokémon tampoco se alejó y se acurrucó con ellos. El sofá les proporcionó un amplio espacio para dormir juntos. Al ver a Katrin quedarse dormida, los demás dejaron a la pareja en paz. De hecho, todos se sentían un poco fatigados, no físicamente sino mentalmente. Se habían mejorado significativamente físicamente, pero hoy habían consumido una cantidad sustancial de información y necesitaban darle un descanso a sus mentes. En medio de todo esto, Robin permaneció despierto. Una vez que vio que Katrin y los Pokémon estaban dormidos, se levantó de su asiento sin molestarlos. Se dirigió al centro de control de la TARDIS, donde lo esperaban Sigrid y Mirene. La TARDIS se desmaterializó silenciosamente desde el interior del acorazado y reapareció en el nuevo hogar de los Protoss. Mientras Artanis estuvo ausente, otros líderes estuvieron presentes para recibir a Robin a su llegada. Robin conversó brevemente con ellos antes de proceder a abrir un juego. Fue un juego lanzado recientemente por Marvel, basado en Black Panther. Ante la mención de Black Panther, Robin identificó un elemento valioso dentro del juego: Vibranium. Abrió el juego y comenzó a extraer trozos considerables de Vibranium. Después de una cuidadosa consideración, Robin creyó que el Vibranium podría tener valor dentro del universo. Aunque no era un elemento innovador capaz de provocar cambios sustanciales en el universo, tenía un valor potencial a escala tecnológica universal. Como mínimo, podría proporcionarle algunos créditos. Había numerosos artículos que Robin podría vender de los juegos, pero decidió iniciar con Vibranium. Su objetivo era medir el alcance de su demanda y su precio antes de expandir sus ventas al universo. ¿Tiene la intención de vender naves espaciales?, preguntó Sigrid. Ese es el plan, pero no es tan sencillo como simplemente traerlos. Tendremos que evaluar la oferta y la demanda. Si hay demanda de algo que poseemos, podemos establecer una cadena de suministro adecuada. Tal vez incluso podamos vender naves espaciales de Star Ciudadanos a precios asequibles a planetas menos avanzados en toda la galaxia y, eventualmente, en el universo. Después de todo, los motores Warp y los agujeros de gusano sin duda requerirían una potencia sustancial, explicó Robin. Sí, y para lograrlo necesitaré una actualización, respondió Sigrid. Ambos lo haremos, dijo Mirene.
Exploraremos la ruta de la investigación, lo que nos permitirá instalar actualizaciones en usted sin permitir que otros interfieran con sus componentes. Poseemos suficiente tecnología robótica para tales tareas, explicó Robin. Mantuvo el juego en marcha mientras continuaba extrayendo vibranium y eso también en grandes trozos. Incluso si la venta no fuera lo suficientemente buena, no sería una pérdida ya que podrían usarlo para su propio hogar en la Tierra. Después de sacar trozos de rocas que cubrirían una pequeña montaña, Robin decidió llevarse algunos trozos y dejar el resto bajo el cuidado de los protos. Pronto estuvo de regreso en la TARDIS y luego volvió a abrazar a Catherine. Robin y los demás se despertaron como de costumbre y todos desayunaron junto con todos los involucrados. El chef como siempre hizo un trabajo maravilloso. De hecho, el día anterior habían preguntado a algunas personas en el palacio sobre la cocina de este lugar y les pidieron que enviaran y vieran si estos artículos podían ser comidos por humanos y si eran sabrosos. Loomis ya había transmitido la orden a los funcionarios del palacio de ayudar a los extranjeros en todo lo posible. Después de desayunar adecuadamente, salieron de la TARDIS y procedieron a salir del barco y salir a dar una vuelta nuevamente. Y esta vez a un nuevo lugar. El enviado nuevamente dirigido por Loomis se detuvo en la tienda trascendente. Nexo del Emporio Galáctico. Las palabras en negrita estaban escritas en un idioma que no conocían pero que podían entender claramente. Desde el exterior, el nexo del Emporio Galáctico parecía ser una intrincada fusión de culturas y diseños de innumerables mundos desconocidos. Su arquitectura era una mezcla armoniosa de curvas, ángulos y texturas, cada elemento contribuía a un conjunto impresionante. La fachada estaba adornada con exhibiciones holográficas que mostraban una tentadora variedad de productos, desde raras piedras preciosas cósmicas hasta exóticas formas de vida. El edificio en sí parecía brillar con una luz que cambiaba como los colores de una nebulosa, atrayendo la atención de cualquier transeúnte. Pronto todos cruzaron la entrada. Al cruzar la entrada, los visitantes fueron recibidos por un amplio interior que parecía extenderse más allá de los límites del espacio tradicional. La vasta extensión estaba dividida en secciones, cada una dedicada a categorías específicas de productos. Estantes de todos los tamaños flotaban en el ambiente, desafiando la gravedad, mostrando una desconcertante variedad de artículos de todos los rincones de la existencia. Había carteles holográficos encima, guiando a los compradores a las distintas secciones. Artefactos raros, tecnología avanzada, organismos vivos y todo lo demás. Por supuesto, Robin y otros no pudieron reconocer más del 90% de las cosas a su alrededor, pero eso los hipnotizó lo suficiente. El banco ayer era hermoso pero demasiado monótono, pero este lugar estaba lleno de maravillas nunca antes vistas. Al igual que la última vez, la tienda estaba vacía ya que Loomis había retirado a la gente por unas horas para que Robin y otros pudieran comprar y vender adecuadamente, ya que Robin le había asegurado que tenía cosas que podía vender aquí. El corazón de la tienda sostenía una ornamentada escultura de cristal que pulsaba con una energía radiante. Se decía que era un nexo de interconexión, un símbolo de unidad que resonaba con cada ser que entraba. Alrededor de esta escultura había un oasis de tranquilidad. Un jardín interestelar donde florecía en armonía una flora exótica de mundos distantes y su bioluminiscencia arrojaba un brillo sereno sobre los alrededores. Y debajo del cristal estaba sentado un hombre. Bueno, un hombre sería una exageración aquí porque seguro que Robin no podía reconocer si la persona era un hombre o una mujer. Fue porque esta persona parecía una combinación de humanoide y pulpo. Sí, has escuchado bien. Un pulpo sobre un hombre. No como el que era el hombre pez Hachi en el anime One Piece, sino una cabeza de pulpo real sobre un torso y con manos saliendo de la cabeza. Literalmente. Y de alguna manera, esta persona no se veía fea y era bastante elegante. En algún momento antes de leer un artículo sobre qué octopus podría venir del espacio, ahora tenemos una tesis que presentar. Saubik se rió entre dientes. Voy a presentar la tesis y seguro que me llevaré el premio Nobel. Robin se rió. Esta especie se conoce como Kilipai. Loomis susurró detrás y avisó. Miraron un poco a su alrededor y finalmente llegaron al centro. Saludos, viajero. Soy Tondi. Bienvenido al Emporio Galáctico Nexus. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Dijo Tondi. Ya se había reunido con Coronia la noche anterior y sabía lo que había pasado. Como ambos eran extranjeros raros en una tierra lejana, tienen relaciones amistosas. Coronia solo dijo que pertenecían a una galaxia de clase S y que tenía que ser educado.
Su ética bancaria dicta que nunca debe revelar información personal a otros y, por lo tanto, solo puede hablar sobre la clase y no sobre otra información personal. Esta ley era muy estricta y ella la seguía minuciosamente. Especialmente cuando había llegado un ciudadano de una galaxia de clase S. Fue Robin quien se adelantó y tenía un pequeño trozo de roca en la mano. Hola. Estos son mis amigos. Me he encontrado con algo bastante único y raro en mis viajes. Algo que creo que nadie en este universo ha visto antes. Dijo Robin. Esto, amigo mío, es vibranium. Es un metal completamente nuevo, completamente desconocido en este universo. Vengo de un planeta llamado Tierra, y fue descubierto allí recientemente. Es conocido por su increíble fuerza y sus propiedades de absorción de energía. ¿Vibranio? Es un nombre extraño. ¿Puedo comprobarlo? Preguntó Tondi. Por supuesto. Respondió Robin. Aunque Coronia no hablaba mucho, ya sabía quiénes eran estas personas y debía tener cuidado con sus palabras. Y nuevamente también estaba un poco alegre de que estas personas que habían llegado de la galaxia de clase S fueran muy educadas y humildes. Nunca había visto a un ciudadano de clase S en su vida y pensó que tal vez esa humildad los hacía tan grandes. Con un movimiento elegante, el comerciante extendió uno de sus brazos chupadores de pulpo, tomando suavemente la piedra de las manos de Robin. El comerciante sostuvo el vibranium bajo el brillo etéreo del interior de la tienda, examinándolo con una mezcla de reverencia y fascinación. Luego, el comerciante activó un sofisticado escáner cercano. Emitió un suave zumbido mientras interactuaba con el vibranium, su interfaz holográfica proyectaba intrincados diagramas y patrones en el aire. Mientras el escáner hacía su magia, comenzó a revelar los extraordinarios atributos del metal, extrayendo información del conocimiento colectivo del universo. Un metal de resistencia y durabilidad incomparables, capaz de absorber y almacenar energía cinética. También se puede utilizar para crear armamento avanzado e innovaciones tecnológicas. Sus propiedades únicas podrían hacer que sea muy buscado para diversas aplicaciones, desde la manipulación de energía hasta avances médicos. Esas palabras Robin y otros pudieron escuchar y entender. La primera vez que este metal ha aparecido en el universo, esto es increíble. Este vibranium es realmente una maravilla, que desafía los límites de los materiales conocidos. Dijo el comerciante. Los ciudadanos de clase S realmente tienen acceso a cosas que ni siquiera podemos imaginar. Señor Cassiope, ¿está seguro de que desea proporcionar este metal para la eliminación del universo? Sí. Robin respondió con una sonrisa que definitivamente tenía orgullo. ¿Cuánto fijas el precio por esto? Preguntó el comerciante. 10.000 créditos por 1 gramo de vibranium. Robin pensó en el precio que tenía el vibranium en el mundo de Marvel y como el metal no estaba disponible en el universo era mejor mantenerlo exclusivo y alto. Trato. El comerciante casi aceptó la oferta antes de que Robin pudiera hablar más o negociar más. Acabo de renunciar a un muy buen trato. Ah, bueno, lo que sea, hay mejores cosas para vender y conseguiré un gerente. Pensó Robin. Loomis quedó estupefacta por el precio. El precio de viajar a las galaxias solo se cubría con 1 gramo de este material y estas personas ni siquiera tenían unas horas de Igid y serían millonarias y eso también en créditos galácticos. Pronto el patrimonio neto de este tipo sería mayor que el de la familia real. Ahora estaba más inclinado a sujetar el muslo de esta persona. ¿Cuánta cantidad podemos esperar? Preguntó el comerciante. ¿Cómo sabes que tengo cantidades? Nos diste un pequeño gramo, estoy seguro de que no es todo lo que tienes. El comerciante sonrió. Jajaja. Eres muy bueno con las compras y ventas, ¿no? Preguntó Robin. Ese es mi trabajo, señor Cassiope. Dijo el comerciante. Les enviaremos el primer envío en unos días. Pero mantendré esto claro y claro, si hay un ataque en el envío ahora y en el futuro, Galactic Emporium Nexus será responsable de ello. Dijo Robin. Dado que él estaba obteniendo la parte más corta del trato, era mejor mejorarlo con otras condiciones. El ojo rosado del comerciante se movió y pensó por un segundo. Hizo clic en el holograma durante unos segundos más antes de imprimir un documento. Papel. Al parecer esa cosa todavía estaba en circulación. Robin había visto algunas similitudes entre sus costumbres y este mundo de alta tecnología. Realmente le hizo preguntarse qué pasaba con los terrícolas. Definitivamente había algo sospechoso aquí. Este era un contrato válido por 10 unidades de tiempo y se ampliaría y revisaría una vez que expirara.
Robin le entregó el archivo a Sigrid para que ella lo revisara y viera si había algún vacío legal. Después de pasar rápidamente las páginas, ella asintió. No había ninguna obligación sobre la cantidad ni el número de veces que debía enviarse el envío. En términos simples, se trataba de vender y obtener el dinero. El dinero no se transferiría hasta que la tienda tuviera en sus manos el producto e hiciera la verificación. Este era un contrato aceptable ya que ambas partes no se conocían y, aunque sus antecedentes estaban limpios, Robin acababa de crear un nuevo hijit, por lo que incluso si tenía una ciudadanía de clase S, para empezar era un referido, así que era mejor proceder con cautela. Y para Robin también esto estaba bien. Para empezar, no necesitaba una gran cantidad de dinero. Robin no pensó mucho y sacó un gran trozo de vibranium de su bolsillo. Los ojos del comerciante brillaron cuando vio a Robin sacando un gran trozo de su bolsillo. Aunque estaba sorprendido de cómo podía conjurar evitando las limitaciones de espacio, pero, de nuevo, le dijeron que el señor Robin Casiapaki era un gran anciano. Estaba feliz de ver una gran cantidad de vibranium. Iba a guardar esto por mucho más dinero que 10.000 créditos y sería lo suficientemente rico como para comprarse todas las cosas que había querido durante mucho tiempo y también ayudar a su familia. El comerciante puso el trozo de roca en la máquina de pesaje y escaneo. Se encontraron 1,2 kgs de un nuevo producto denominado vibranium. Los ojos rosados del comerciante brillaron mientras leía los detalles. El servidor ya había tomado los detalles de vibranium y sabía diferenciar entre vibranium y otros materiales. El comerciante ni siquiera se inmutó cuando transfirió 12 millones de créditos al hijid de Robin. El hijid holográfico ya estaba conectado a su cuenta bancaria, por lo que la transferencia apareció en su cuenta. ¿Hay más de estas piezas?, preguntó el comerciante. Aún no. Robin revisó su cuenta y sonrió. Simplemente pasó de la pobreza a la riqueza en unos pocos segundos. Finalmente pudo ir a comprar algo de mierda aquí. Las cosas que eran muy necesarias. Especialmente cosas para mejorar Sigrid y otros. Aunque el Nobus estaba allí, la tecnología no era tan sensata como la del universo. Necesitarían estar conectados para el resto del universo y necesitarían protección contra el malware y la piratería del universo. Así que necesitaban conocimientos y piezas para mejorar a Sigrid y a otros androides, o al menos que pudieran conectarse con el universo. Había oído hablar de este mundo de realidad virtual del universo que podía conectarse con personas distantes y vivir otro tipo de mundo. Así que definitivamente necesitaba echarle un vistazo a eso. Robin y los demás no podían simplemente aventurarse a comprar en la ciudad. Aunque habían estado viviendo cómodamente en el palacio y la nave espacial, Robin era consciente de la animosidad que la gente de Zora albergaba hacia él. Sorprendentemente, el rey Loomis mostró integridad al pedir perdón. Anunció que las pérdidas de su país en la guerra fueron el resultado de las propias acciones de los zorianos. Fueron los zorianos quienes iniciaron una invasión de otro planeta, y la reciente guerra fue consecuencia de las represalias que enfrentaron debido a esas acciones. Naturalmente, Loomis tuvo cuidado de no mencionar explícitamente al Luminary Collective. Él asumió únicamente la responsabilidad de sus propias acciones e instó a la gente a no dirigir su ira hacia otras especies. La compensación por las vidas perdidas fue más que generosa. Zora era una sociedad que prácticamente había erradicado el desempleo. Cada individuo, incluso el más vago, tenía algún tipo de ocupación, con la oportunidad de ascender, si así lo deseaba. Sin embargo, si alguien decide no trabajar, o si la ocupación en sí no es necesaria, es muy poco lo que puede hacer. La compensación consistió principalmente en compensación monetaria, en lugar de promesas cliché de empleos y ascensos. Estas eran las cuestiones de una sociedad del primer mundo. Si bien estas acciones no borraron el recuerdo de las pérdidas de las mentes de la gente de Zora, el odio colectivo hacia los terrícolas había disminuido sustancialmente. Aún así, para aquellos que habían perdido a sus seres queridos, el dolor permanecería. Aunque perder a un miembro de la familia siempre fue doloroso, el odio no se agravaría ni crecería en el futuro. En las monarquías tradicionales, era raro que el monarca admitiera su culpa, pero la voluntad del rey actual de aceptar la responsabilidad sorprendió aún más a Robin. Quizás él realmente era el gobernante gentil que lo describían. Dado que Robin y sus compañeros actualmente no tenían acceso a las tiendas locales y solo tenían una tienda solitaria en la que confiar, decidieron hacer uso del equivalente planetario de Amazon o Alibaba. Robin ya había comprado un dispositivo móvil plegable y flexible impulsado por tecnología de fusión avanzada. Su batería podría durar semanas debido a su eficiencia.
Aunque el dispositivo tenía conectividad galáctica y universal, Robin optó por el servicio universal, pagando para que todos tuvieran dispositivos móviles conectados al servicio universal. Esta decisión trajo alegría a todos, ya que participaron con entusiasmo en la nueva tecnología. Incluso el propio Robin quedó tan cautivado que todos se olvidaron de otra compra que tenían intención de hacer el día anterior. Esa compra fue un equipo de realidad virtual, VR. En consecuencia, Robin necesitaba utilizar el equivalente planetario de Amazon para solicitar la entrega de un equipo de realidad virtual. Navegando por su móvil, descubrió que el mundo de la realidad virtual era increíblemente avanzado. Sin embargo, hubo un problema. El mundo de la realidad virtual era significativamente más caro que la conexión móvil. Un equipo de realidad virtual conectado a la red universal cuesta alrededor de 1000 créditos, lo que supera los ingresos anuales de muchos directores ejecutivos de empresas multiplanetarias. Incluso los ricos lo pensarían 2 veces antes de comprometerse con el acceso universal. Por otro lado, había una opción más sencilla. Un equipo de realidad virtual conectado a la red galáctica, con un precio de solo 1 crédito por año. Permítanme explicar cómo funciona este sistema. Básicamente, el mundo de la realidad virtual estaba dividido en islas, y cada isla representaba una galaxia de especies. El tamaño de las islas era enorme, superando incluso el de una galaxia típica. La magnitud de estas islas da una idea de su inmensidad. Los residentes podrían vivir, dormir y llevar una vida entera en estas islas. Sin embargo, todavía necesitaban atender sus necesidades físicas fuera del mundo de la realidad virtual, como comer, lo que les obligaba a salir temporalmente del reino virtual. Aunque la tecnología había avanzado hasta el punto de proporcionar sustento a los usuarios mientras estaban inmersos en la realidad virtual, los gobiernos a menudo animaban a las personas a salir de la experiencia de la realidad virtual y comprometerse con el mundo real, ya que la experiencia de la realidad virtual no era genuina. Es un caso clásico de problemas del primer mundo. Volviendo al concepto de isla, la transición entre diferentes islas galácticas no fue sencilla. Solo aquellos que pagaron la tarifa anual de 1000 créditos tuvieron acceso para moverse entre islas que representan galaxias distintas. Esta regla se aplicaba universalmente, incluso a los ciudadanos de las galaxias de clase S. El número de islas superó con creces el número de galaxias insulares, con más de 1 millón de islas existentes. Mientras que quienes pagaban los 1000 créditos podían interactuar con personas que no pagaban y moverse libremente, no se permitía lo contrario. El día de la entrega, los guardias del Rey Loomis llevaron numerosos equipos de realidad virtual a su nave espacial. ¿Estás emocionado? Robin preguntó mientras todos abrían con entusiasmo sus equipos de realidad virtual. Los dispositivos eran compactos y solo tenían 3 cables flexibles conectados. Diseñados para acomodar varias especies con diversas apariencias y funcionalidades, los conjuntos de realidad virtual fueron automatizados. Los usuarios simplemente necesitaban colocar los extremos del cable cerca de su cerebro y la configuración estaría completa. Esta invención fue un esfuerzo de colaboración de múltiples galaxias de clase S, diseñada para atender a especies existentes y futuras aún por descubrir. Katrin y los demás lucieron amplias sonrisas y discutieron cómo podrían llevar vidas completamente diferentes en la realidad virtual y sumergirse en mundos nuevos. Incluso Rita, que nunca había sido fanática de los juegos, desarrolló un interés debido al entusiasmo de quienes la rodeaban. Su marido, Sauvik, y Katrin eran jugadores de corazón. Si bien Katrin podría haber sido la jugadora más incondicional, los juegos se habían convertido en una parte integral de sus vidas. Esto va a revolucionar nuestras vidas. Pero necesitaremos diferentes conexiones en nuestro planeta para utilizarlas, ya que nuestro sector carece de esa infraestructura. Robin, ¿puedes ayudarme con eso? Preguntó Katrin, al darse cuenta de que podían usar la realidad virtual en su casa en la Tierra. Claro, después de que resolvamos el problema de Luminary Collective, trabajaré para mejorar la conectividad del sector, aseguró Robin. Dada la naturaleza puntera de esta tecnología, ninguna otra empresa pudo invadir este negocio, ni se atrevió a hacerlo. Esto sirve como testimonio del inmenso poder y riqueza de las galaxias de clase S. Consideremos los miles de millones de personas que compran esta tecnología. Esa riqueza perduraría indefinidamente y más allá. Robin sintió una oleada de satisfacción al ver 12 millones de créditos en su cuenta. Sin embargo, una vez que la idea de los equipos de realidad virtual se apoderó de su mente, luchó por comprender la inmensa riqueza que poseen las galaxias de clase S. Y eso fue solo por la compra de los decorados.
Los gastos potenciales de los servicios asociados eran un asunto completamente diferente. Finalmente dejó de lado estos pensamientos y se centró en la perspectiva de entrar en un mundo lleno de paisajes impresionantes. La anticipación era palpable y no perdieron el tiempo poniéndose sus equipos de realidad virtual. Después de encenderlos, cerraron los ojos y, en unos momentos, Robin se encontró en un mundo nuevo. Parecía un sueño, pero de alguna manera aún más vívido. En los momentos iniciales, la experiencia le resultó un poco desorientadora. Se encontró de pie en una extensión de blancura vacía, donde no solo podía ver el color blanco sino también percibirlo en una extraña amalgama sensorial. Experimentó la sensación de estar de pie y acostado simultáneamente. Sin embargo, esta extraña yuxtaposición no afectó su funcionamiento normal. Tipo: alta evolutiva con propiedades paracausales, única y calibradora. Ciudadano. Ciudadano clase S de tórax, afiliado. Acceso. Acceso de alto nivel. Bienvenido, señor Robin Cashiap, al paraíso. Esperamos que disfruta de nuevo mundo. Si no, siempre puede comprar su propia isla. El costo es. Robin quedó desconcertada por la aparición del panel de datos. Más desconcertante fue la mención de propiedades paracausales y el término desconocido alto evolutivo. No soy un personaje de Marvel, pensó, molesto por los anuncios intrusivos que siguieron. Afortunadamente, cesaron después de un momento y Robin se encontró en un reino completamente nuevo. Se encontraba en un espacio abierto rodeado por un denso bosque con árboles altísimos y troncos gruesos. Aunque estaba solo, lo envolvieron los sonidos ambientales del canto de los pájaros, el revoloteo de las mariposas y una criatura parecida a un conejito saltando entre la maleza. El cielo arriba estaba teñido de índigo, adornado con 3 soles. El realismo de la experiencia de realidad virtual fue tal que podía sentir el calor del sol virtual en su piel. La simulación incluso se extendió a sensaciones táctiles. Brisas, sonidos y fragancias de la hierba y los árboles. Lo han hecho increíblemente realista, suspiró Robin. De repente, apareció un panel de notificaciones. Catherine llama, ¿quieres aceptar? Robin inmediatamente aceptó la llamada y dijo. En una isla conectada a través de un largo puente. ¿Dónde estás? Llegó la voz de Catherine. En un bosque, espera, otros están llamando. Déjame iniciar una conferencia. Dijo Robin y pronto se conectaron las videollamadas, con el panel flotando en el aire, pero lo suficientemente opaco como para tener una pantalla nítida. Chicos, necesitamos llegar a un lugar de reunión. Robin dijo que podía adivinar que todos estaban en diferentes lugares en ese momento y tal vez incluso en diferentes islas de galaxias. ¿Cómo deberíamos hacer esto? Preguntó Rita. Te dije que leyeras el manual. Se quejó Catherine. Los hombres no leen manuales, exclamaron Robin, Saubik y Ravi simultáneamente. Catherine y Rita sacudieron la cabeza confundidas y frustradas. Estos hombres parecían extremadamente decididos a evitar leer un manual. ¿No tenemos un asistente virtual? ¿Hay alguien ahí? Robin gritó y, en cuestión de segundos, una mujer traslúcida apareció ante él. Se parecía a una IA que había visto en la serie de televisión Flash hace mucho tiempo. Hola, señor Cashiap. Soy su asistente virtual personal. ¿En qué puedo ayudarle? La mujer traslúcida respondió. ¿Por qué no apareciste antes? Lo siento, señor Cashiap. La mayoría de las personas que toman el servicio parecen saber demasiado sobre la experiencia, por lo que el servicio de asistente nunca fue presionado ya que muchas personas lo encuentran molesto. Lo siento, señor Cashiap, por pasarlo por alto. Dijo el asistente que parecía ser un humanoide y una copia de una mujer humana. Muy bien, como puedes ver, tengo amigos aquí. Quiero que todos estemos en el mismo lugar en la isla Galaxy bajo el colectivo Luminari. ¿Es eso posible? Preguntó Robin. La isla galáctica de tu origen está basada en Tórax. Desde que tú y tus amigos ingresaron a la realidad virtual desde una galaxia de tercera clase, vuestras apariencias han sido aleatorias y vuestro origen no coincide. Sin embargo, como todos tenéis la misma altura, nivel de servicio, puedes moverte libremente entre islas sin costo alguno. ¿Te gustaría transportarte a ti y a tus amigos a la isla galáctica de Luminari Collective? Explicó el asistente. Seguro, respondió Robin, y sus amigos estuvieron de acuerdo. Desaparecieron de su ubicación anterior y se encontraron fuera de un muro colosal. La pared era increíblemente alta, más alta que cualquier cosa que hubieran visto antes, tal vez incluso más alta que cualquier cosa en sus sueños. Cuando aparecieron cerca de la pared, también lo hicieron sus amigos.
quedaron desconcertados por su enorme altura y el hecho de que se extendía por kilómetros en ambas direcciones, desapareciendo de la vista. Se habían materializado justo fuera del muro, a pocos metros de una magnífica puerta. Frente a ellos se extendía una carretera ancha, con múltiples carriles para vehículos y gente entrando y saliendo de la ciudad. El muro parecía separar la ciudad del desierto. ¿Aquí también tienen coches y otras cosas? Catherine se sorprendió al ver los vehículos, ya que algunos de ellos se habían abstenido de investigar el mundo de la realidad virtual para evitar spoilers y quedaron desconcertados por su grandeza. Piensa en ello como un mundo más, Catherine. Imagínalo como cualquier otro lugar, pero con mucha más extravagancia, explicó Robin mientras comenzaban a caminar hacia la puerta. La cruzaron sin encontrarse con ningún guardia ni tener que pagar ninguna tarifa, ya que toda la isla estaba libre desde el principio. Cuando entraron en Viloria, fueron recibidos por la vista de un extenso paisaje urbano desde el espacio. Era una metrópolis resplandeciente que se extendía por millones de metros cúbicos, y su silueta contra el fondo del núcleo galáctico parecía un cristal colosal y multifacético, adornado con una impresionante variedad de colores. Anillos gigantescos rodeaban la ciudad y servían de portales para los viajeros de galaxias distantes. Estos anillos emitían una energía fascinante que atraía de visitantes de todo el universo a experimentar la grandeza de Viloria. Las calles no cumplían las leyes convencionales de la física. En cambio, siguieron los caprichos de la imaginación. Los edificios flotaban con gracia, desafiando la gravedad, y los caminos se entrelazaban en el aire, creando una combinación perfecta de arte y arquitectura. Los caminos estaban adornados con una vibrante flora, sus pétalos luminiscentes brillaban suavemente en el perpetuo crepúsculo que bañaba la ciudad. La arquitectura de Viloria combinaba elegancia futurista con diseño orgánico. Altísimas agujas cristalinas se elevaban hacia los cielos, y sus superficies pulsaban con energía, simbolizando la fusión de la tecnología y la naturaleza. Caminaron por la acera iluminada, rodeados de personas que parecían ser alguna versión de seres bioluminiscentes. El rey Loomis y Selena tenían razón. Ellos fueron los que se destacaron. Sorprendentemente, nadie les prestó demasiada atención. La gente parecía divertirse, sentada en los restaurantes que se extendían por las aceras, animando y creando un ambiente festivo. Robin y los demás no pudieron evitar notar que no eran los únicos que lucían diferentes. Aquí había individuos de varias especies. Dado que esta era la ciudad de realidad virtual capital del Luminary Collective, se esperaba que seres de otras galaxias también estuvieran presentes para el comercio y otros fines. Comenzaron a explorar la ciudad a un ritmo pausado, disfrutando de todas las vistas y sonidos. Esta ciudad fue una verdadera manifestación de imaginación y cumplió todas las fantasías que uno pudiera imaginar. Teniendo en cuenta lo hermosa que es esta ciudad de realidad virtual, solo puedo imaginar que el sistema de juego aquí es fuera de este mundo. Solo piense en un mundo medieval en esta realidad virtual con magia o algo como Dwaramer. Estoy seguro de que tienen juegos alucinantes. Reflexionó Robin. Incluso en este mundo, ¿estás pensando en juegos de realidad virtual? Rita preguntó con una sonrisa juguetona. ¿Por qué no? La mayoría de mis poderes se basan en juegos, respondió Robin con una sonrisa. Muy bien, podemos ir a ver la sección de juegos, suspiró Catherine, secretamente emocionada de explorar la cultura de los juegos aquí. Después de todo, esa fue una de las razones principales por las que se unió a la aventura de la realidad virtual. La ciudad no se trataba solo de entretenimiento. También contaba con consultorios y ofrecía servicios de consultoría, incluidos médicos, principalmente terapeutas. La salud física se había resuelto en gran medida mediante tecnología avanzada, pero la salud mental seguía siendo una preocupación importante, y muchas personas preferían métodos no farmacéuticos para abordarla. Al parecer, la depresión no iba a desaparecer pronto para la humanidad. Los juegos, sin embargo, eran una parte sustancial de la ciudad. Había tiendas donde los visitantes podían entrar y conocer un nuevo mundo de juegos. Robin inmediatamente llamó al asistente y le pidió recomendaciones sobre los mejores juegos para principiantes, particularmente los famosos en todo el universo. El asistente rápidamente le proporcionó una lista de 10 juegos famosos. Más de la mitad de ellos se centraron en batallas galácticas, mientras que los demás giraban en torno a escenarios de la vida cotidiana. Un juego implicaba ser médico en un planeta con tecnología médica obsoleta, mientras que otro permitía a los jugadores vivir la vida de una persona común, comenzando como conserje y eventualmente convirtiéndose en el director ejecutivo de una empresa multiplanetaria.
Al escuchar las descripciones, las cejas de Robin se fruncieron levemente, pero no expresó sus pensamientos. Después de mucha deliberación, decidió explorar el juego que le permitiría embarcarse en un viaje galáctico como soldado, ascendiendo de rango. Comenzaría como jugador contra entorno, y, después de alcanzar ciertos niveles, podrían participar en campañas PvP, jugador contra jugador. Robin y sus amigos entraron con entusiasmo a la tienda de juegos, pagaron al comerciante con moneda de Luminary Collective y cruzaron la puerta hacia el mundo de los juegos. La tienda era espaciosa y estaba llena de actividad mientras numerosas personas iban y venían. Esto aumentó su anticipación, ya que asumieron que el juego debía ser bueno. Sin embargo, después de que salieron de la tienda aproximadamente una hora después, la decepción estaba escrita en sus rostros. Parecía que el presentimiento de Robin había sido acertado. ¿Soy el único que pensó que ese juego era malo?, susurró Saubik. No, a mí tampoco me gustó, admitió Katrin. Estoy de acuerdo, no fue genial, intervino Ravi. Rita, siendo nueva en este género, permaneció en silencio, pero su expresión reveló que no había disfrutado la experiencia. Inicialmente, todos estaban emocionados de encontrarse en un nuevo planeta, asumiendo el papel de soldado. Sin embargo, cuando la adrenalina inicial disminuyó, se dieron cuenta de que a pesar de las impresionantes imágenes y el entorno único, la historia del juego carecía de profundidad o, más exactamente, no tenía profundidad alguna. Parecía ser una historia sencilla de un soldado que intentaba ascender de rango. Incluso después de una hora de juego, no hubo desarrollo narrativo ni elementos significativos de la historia que despertaran su interés. Y al ver esto, Robin y sus amigos fueron a otras tiendas de juegos y allí también tuvieron la misma experiencia. Después de pasar unas 4 horas en diferentes tiendas, entendieron una cosa. El universo carecía de buenos juegos, lo cual era muy extraño para ellos. Este universo no podía imaginar buenos juegos o su imaginación estaba estancada porque habían conocido todo el conocimiento posible por conocer y no podían ir más. Robin no podía entender pero todos estaban decepcionados. Y entonces, de repente, dijo Saubik. ¿Por qué no hacemos juegos? Sí. Crea juegos en realidad virtual basados en las tradiciones que conocemos, como LOTR, Book of Ice and Fire, GOT, Warhammer 40K y otros juegos que fueron bastante famosos. Estoy seguro de que podemos hacer la versión en realidad virtual y, si lo hacemos, podemos ganar mucho dinero. Dijo Saubik. Y de repente todo hizo clic. Podrían crear juegos y hacer que el mundo de los videojuegos de este universo sea mucho mejor y más inmersivo. Si se hiciera esto, entonces podrían ser también multimillonarios en el estatus universal. Aunque a Robin realmente no le importaba el dinero, los juegos le darían bastante influencia sobre el dinero y no se conformaría con vender cosas como Vibranium y otras cosas todo el tiempo, ya que esas cosas fácilmente podrían provocar celos. Lea 30 capítulos más en mi p@treon.com/telighteGhost. Capítulo 200. El restaurante está vacío. Continuaron su discusión sobre los juegos y cómo necesitarían contactar a Lip y convencerlos de hacer un trato. En este caso, Robin tendría que hablar con ellos y elaborar un plan. Por supuesto, no fue tan cruel como para comprarles la propiedad intelectual porque si los juegos tuvieran éxito, sin duda sería fraudulento. Después de salir de la discusión, Robin y los demás miraron a su alrededor. Aún no habían terminado con la experiencia de realidad virtual. Además de jugar y llevar una vida corporativa desde la comodidad de sus hogares, existían otro tipo de servicios en la ciudad. Robin ya había notado una tienda en particular, un edificio enorme, y sabía que una vez que terminaran sus aventuras de juego, tendría que visitarlo. Después de caminar unos minutos, llegó al gran edificio. En lo alto, con letreros de neón y enormes, se leía: Organización Neogaláctica de Cazarrecompensas. La entrada tenía una puerta giratoria, por lo que él y sus amigos entraron directamente. Al entrar, se sorprendió un poco por la gran cantidad de pequeños cuadros de mensajes que flotaban lentamente. Había varios y se movían lo suficientemente lento como para que todos pudieran leer. Se busca. Mi mascota, Koug. Recompensa. 500 créditos. Especie. Se busca vivo o muerto. Tomora. Recompensa. 15.000 créditos. Especie. Se busca vivo. Gokip. Recompensa. 500 créditos. Una planta que crece, las recompensas que flotaban eran numerosas y, ocasionalmente, alguien las aceptaba.
La mayoría de las recompensas no parecían pertenecer a la galaxia misma, ya que aún no había visto a un miembro del Luminary Collective en ninguno de los carteles de recompensas. Otra cosa que Robin notó fue que en realidad había muy pocas personas que realmente pertenecían al Luminary Collective o habían nacido en él. Parecía una reunión de diferentes tipos de extraterrestres de todo el universo. Robin y sus amigos se emocionaron al verlos. Otra cosa extraña que notó fue que, a pesar de los carteles de recompensas que flotaban arriba, no parecía haber ningún mostrador formal. En cambio, se sentía como si hubieran entrado en un restaurante ruidoso. Robin se sintió como si estuviera en una especie de taberna medieval, o quizás uno de esos bares que había visto en Star Wars pero más sofisticados. El lugar era mucho más grande que el que había visto en Tatooine en las películas. Él y sus amigos se acercaron a la barra, donde había varios camareros. Fue interesante ver que incluso en el universo, el alcohol era una especie de lujo, y tal vez el agua era como el alcohol para algunas especies aquí. El sabor aquí se podía simular, y tal vez la única diferencia era que en realidad no podían consumirlo físicamente. Solo las papilas gustativas estarían excitadas y satisfechas. El mundo de la realidad virtual realmente parecía el paraíso para las personas a las que les encantaba experimentar la comida sin las consecuencias de aumentar de peso. ¿Qué puedo conseguirte? Preguntó un camarero. ¿Tienes coca? Preguntó Robin. De inmediato, respondió el camarero. Ella pertenecía a la especie Luminary Collective, por lo que había visto a alguien de su especie antes en la ciudad. El camarero regresó con varias bebidas en la mano. Si quiero publicar una recompensa, ¿dónde debo hacerlo? Preguntó Robin. Oh, entonces eres nuevo aquí. Puedes proporcionarme los detalles de la persona y publicaré la recompensa. Publicar en el foro colectivo Luminary te costará 50 créditos Luminary, mientras que publicar en el foro universal te costará 1 crédito universal. 1000 créditos Luminary igual 1 crédito universal. ¿Todos los camareros hacen esto? A Robin le sorprendió que los camareros actuaran como intermediarios. Sí. Cualquier cantinero aquí o cazarrecompensas de tiempo completo puede hacerlo. Los cazarrecompensas de tiempo completo también pueden tomar la información y publicarla en el foro, explicó el cantinero. Quiero ofrecer una recompensa por esta persona junto con su pequeña nave espacial. Y como recompensa, quiero ofrecer 2 kilogramos de vibranium, dijo Robin. ¿2 kilogramos de vibranium? ¿Qué es eso? Al camarero no le sorprendió que Robin no viniera con créditos sino con un sistema de trueque. A muchas personas les resultó difícil obtener créditos universales o incluso galácticos, y la organización de cazarrecompensas ganó mucho con este método, lo que les permitió cobrar a los clientes un poco más por los artículos intercambiados. Puedes buscarlo. A estas alturas debería estar en Uninet, respondió Robin con una sonrisa. Sin perder un segundo, lo miró. Al principio, pensó que se trataba de alguna planta o material común del que no había oído hablar antes. Sin embargo, a medida que seguía leyendo, sus ojos se abrieron como platos. Tuvo que volver a comprobar lo que estaba leyendo y asegurarse de que la persona con la que estaba hablando era efectivamente Robin Cassiap. Sé que es mucho, así que puedes mantener en secreto que lo publiqué. Preguntó Robin, asegurándose de que no gritara ni se asustara. Había una razón para su repentino cambio de compostura. Robin había comprobado las recompensas que circulaban y la mayoría de ellas no superaban los 150.000 créditos. Estas recompensas se indicaban con diferentes colores, y los tonos más oscuros y diferentes significaban recompensas más altas. La oferta de Robin de 2 kilogramos de vibranium seguramente crearía ondas de choque dentro de la comunidad de cazarrecompensas, y eso era precisamente lo que él quería. Había ofrecido una recompensa al presidente ruso, que había escapado con la nave espacial. No sabía dónde había aterrizado este individuo, pero estaba decidido a utilizar todos los recursos a su alcance para localizarlo. La organización de cazarrecompensas existía porque las leyes variaban entre planetas y galaxias, y las fuerzas del orden no podían buscar a alguien desaparecido en otra galaxia. En consecuencia, la organización de cazarrecompensas prosperó, con múltiples ramas en todo el universo, siendo Neo Galactic la más grande y la de mayor alcance. Te daré 1 gramo extra de vibranium si mantienes todo en secreto y publicas la recompensa de forma anónima. Pagaré por adelantado los 2 kilogramos de vibranium y los guardaré en la organización durante 10 unidades de tiempo. Una unidad de tiempo igual 3,5 años. Al escuchar esto, el camarero sintió como si estuviera viviendo una especie de sueño.
1 gramo significaba que se le pagarían 10.000 créditos universales. Esta cantidad fue suficiente para que ella y sus descendientes vivieran una vida de lujo para las generaciones venideras. Sabía que Robin era el proveedor porque ya había buscado la información y, aunque no había ninguna foto del vendedor de Vibranium, el nombre del vendedor estaba en Uninet. El material Vibranium era nuevo y casi nadie lo conocía ya que no había habido mucha publicidad. Sin embargo, creía que este material se vendería como pan caliente y se consideraba muy afortunada de haber conocido al proveedor de una sustancia tan exótica. Lo haré, lo publicaré inmediatamente, y tu nombre no aparecerá con seguridad, dijo la camarera, visiblemente temblando mientras hablaba. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pero sabía que tenía que actuar en consecuencia. Para el pago, alguien de la organización vendría a recogerlo a la ubicación actual de Robin, que era la nave espacial en la capital de Zora, ya que Robin ya había proporcionado la información. El camarero se puso a trabajar. En 1 minuto, se publicó una recompensa como un cuadro de mensaje, de color rojo brillante, flotando para que todos lo vieran. Un grito ahogado colectivo recorrió todo el restaurante parecido a una taberna. La gente dejó sus tazas y cucharas con un fuerte tintineo y las conversaciones se detuvieron bruscamente. Los murmullos que siguieron fueron una mezcla de incredulidad, entusiasmo y temor. En un rincón de la taberna, se escuchó a un viejo canoso cazarrecompensas con ojos brillantes de avaricia decir: ¿Viste el tamaño de esa recompensa? 2 kilogramos de vibranium, que vale 20 millones de créditos. ¿Qué diablos es vibranium? Yo preferiría cazar esto. La gente pronto comenzó a buscar qué era el vibranium y se quedaron boquiabiertos de asombro. No podían creer que un metal como ese pudiera costar tanto, especialmente considerando que había salido a la luz apenas el día anterior. Es una fortuna, sin duda. Pero también atraerá a todos los asesinos y pistoleros en un radio de 100 millas. Necesitamos un plan sólido, y lo necesitamos rápido. ¿Quién es este tipo? Nunca había visto esta especie antes y he estado en múltiples galaxias en mi vida. Algunas especies nuevas llamadas humanos. Se ha clasificado más información sobre ellos, lo que significa que pertenecen a una galaxia de alto nivel. Espera, ¿el último avistamiento fue en el colectivo Luminari? ¿Un agujero negro se convirtió en un agujero blanco? ¿O algo así? ¿Cómo está conectado el Luminari Collective con todo esto? ¿Importa? Tenemos que movernos ahora. Y esa nave espacial con la insignia, tenemos que descubrir de dónde vino esa insignia. Nunca la había visto antes. Sí, podemos investigar la insignia sobre la marcha. Desconectémonos y reunámonos en la vida real. 20 millones de créditos, y ese es el precio de venta. Costará más si lo conservamos. Necesitamos capturar a este tipo o recopilar información sobre el material. Este tipo de conversaciones se multiplicaron y, en cuestión de segundos, todo el restaurante quedó vacío mientras los cazarrecompensas se apresuraban a actuar. Y esta no era la escena en este edificio de cazarrecompensas en particular. Estaba sucediendo en casi todas las galaxias de segunda y tercera clase. Si Greg le había señalado toda la información que tenía sobre la nave espacial y la última dirección a la que había huido. Por supuesto, la dirección podría cambiar, pero consideró que había muchas posibilidades de que el presidente ruso no supiera pilotar la nave espacial correctamente. Por supuesto, todo esto era una conjetura, pero ella dio toda la información conocida sobre la persona, incluidos sus hábitos y sus problemas de salud, ya que los humanos eran una especie nueva y no obtendría ayuda médica fácilmente. Si se registraba en el IGIT, muchos cazarrecompensas tenían suficientes conexiones para conocer a un ciudadano de clase baja que aparecía. En este universo, era casi una maldición si no tenías dinero y te perseguían. Aquí el dinero era supremo y solo los evolucionistas podían deshacerse de los grilletes del dinero y llegar más alto. En este momento los cazarrecompensas estaban ocupados tratando de descubrir y utilizar sus conexiones en todo el universo para localizar a la persona. La recompensa era por vivo o muerto, por lo que no importaba qué tipo de fuerza usaran. Solo necesitan la prueba y estarían listos, aunque había un incentivo adicional si la persona era capturada y devuelta con vida, lo que animaba más a la gente que los rodeaba. Todos los cazarrecompensas de galaxias de segunda y tercera clase corrían ahora hacia Luminari Collective y las galaxias adyacentes para realizar una búsqueda general. Que pudiera encontrar a la persona no significaba que recibiría el dinero. Esa persona necesitaba entregar a la persona a la organización y solo entonces se le pagaría.
Aunque la mayoría de las veces se seguía el código del cazarrecompensas y uno no apuñalaría por la espalda a otro, pero cuando había mucho dinero y avaricia de por medio, la historia podría ser diferente. Cazarrecompensas experimentados, mercenarios e incluso cazarrecompensas corporativos que trabajan como un equipo completo habían salido de su nido para recibir esta recompensa. El Luminary Collective iba a dar la bienvenida a mucha gente en los próximos días y más después. Por supuesto, todo el drama detrás no le importaba a Robin y todo lo que quería era que el tipo volviera vivo o muerto. Después de publicar, salieron y en el momento en que salieron, Robin recibió una llamada. Justo en el mundo de la realidad virtual. Fue Loomis quien llamó. Hola, alto anciano. Lamento molestar, pero ¿deseas hablar con otro alto anciano? Preguntó Loomis mientras parecía un poco angustiado. ¿Alto anciano? ¿De Luminary? Preguntó Robin. Loomis asintió con la cabeza. Conéctame con él. Dijo Robin. En un segundo pudo ver a otra persona que parecía bastante mayor. Se parecía a Selena, pero era de género masculino. La diferencia eran los patrones y los ojos de la persona parecían brillar. No como los ojos humanos que mostraban asombro, pero los ojos de este tipo en realidad brillaban. Este es Torin. ¿Puedo saber el nombre de quién estoy hablando? Si te da lo mismo, ¿podemos encontrarnos cara a cara en este mundo virtual? Dijo Torin. Está bien. Estaré en el restaurante. Robin dio su ubicación. De todos modos, era el mundo virtual y realmente no importaba. Robin y sus amigos tomaron asiento y revisaron el menú. No estaban seguros de si había algo que pudiera saber bien en sus papilas gustativas y pidieron algo dulce. Incluso si fuera malo, esta cosa no iba a entrar en su cuerpo de todos modos, así que no había miedo a una intoxicación alimentaria o algo así. Cuando el camarero llegó y tomó el pedido, el anciano que Robin había visto antes apareció con Loomis y otra persona. Como era un gran anciano, Robin y otros se levantaron de su asiento y lo saludaron como muestra de respeto. El gran anciano se inclinó a cambio y Robin le mostró el asiento. ¿Selena está bien? Esas fueron las primeras palabras de Torin que salieron. Por supuesto que está bien. Es una prisionera de guerra, pero eso no significa que tengamos algún tipo de odio eterno. Respondió Robin. Torin pareció aliviado cuando Robin dijo eso. ¿Por qué ambos están relacionados? No, ella es una de las candidatas a convertirse en gran anciano en el futuro, por lo que la familia la valora. Oh. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Vienes a hacer la guerra otra vez? Preguntó Robin. No. Soy un gran anciano, pero eso no significa que sea estúpido. Represento a la familia Cirari, en el orden del colectivo Luminary, deseo poner fin a la guerra y espero una oportunidad de reconciliación. Podemos negociar cualquier de reembolso si es necesario. Dijo Torin. Robin quedó desconcertado por el cambio de comportamiento. De hecho, desde el momento en que Torin intervino, supo que Torin realmente no iba a continuar la guerra y la razón era simple. Era Loomis. Por la cara y el cuerpo, uno podría decir fácilmente que no vino aquí para coaccionar e incluso aceptó la oferta de encontrarse en un restaurante. Uno no haría la guerra contra otro sentado en la misma mesa en un puto restaurante virtual. Probablemente fue Loomis quien les habló de su ciudadanía de clase S. Galaxia clase S más alto anciano más increíble potencia de fuego resultó demasiado para él y cedió. Por supuesto, tener a Selena también podría haberle hecho daño. Robin sintió que este tipo estaba ocultando algo sobre Selena. Fue el presentimiento. ¿Dónde estás en este momento? Robin preguntó y no habló directamente de negociaciones. Torin no pareció verse afectado por esto y respondió. De camino a Zora. Espero que puedas quedarte en Zora unos días más en Zorian y podamos tener la negociación cara a cara. Dijo Torin. Estaré en Zora. Robin aseguró. Torin se levantó e hizo una nueva reverencia antes de salir del restaurante. Como era un restaurante virtual de alto nivel, solo venían aquí personas lujosas y poderosas, o alguien que tenía buenas conexiones en el mundo real. Algunos de ellos reconocieron a Torin. Aunque los altos ancianos ocupaban posiciones muy altas en el imperio y apenas aparecían, eso no significaba que la gente no pudiera verlos nunca. Por eso, algunos de ellos lo reconocieron y sintieron más curiosidad por saber quiénes eran estas personas, ya que el gran anciano fue cortés con ellos. Eso sí, la guerra había ocurrido bajo la familia Cirani y no todas las familias que controlaban el colectivo Luminary lo sabían.
Por supuesto, eso no significaba que las otras familias ignoraran por completo lo que estaba pasando y, honestamente, después de saber que era un ciudadano de clase S detrás de todo el asunto, se habían echado atrás. Y deja que la familia Ziran se encargue de ello. Básicamente habían pateado a la familia Ziran e incluso si la familia fuera ejecutada, no impedirían que sucediera. Aquellos que estaban en la cima sabían lo poderosa que era la clase S. La familia Ziran estaba en apuros ahora y estaban listos para negociar cualquier tipo de trato con el evolutivo clase S que había aparecido. Robin pudo ver las miradas que él y sus amigos estaban recibiendo y supo que quedarse aquí solo provocaría más ojos curiosos en el restaurante. Después de comer y pagar la cuenta, salieron y al momento siguiente abandonaron todo el mundo de la realidad virtual. Robin, después de levantarse el casco, miró a su alrededor y vio que todos tenían que adaptarse a la luz que los rodeaba. Tenían los ojos cerrados durante mucho tiempo antes y, por lo tanto, al volver a ver la luz en la realidad, sus ojos tardaron un tiempo en ver con claridad. Por supuesto, Robin no sintió ningún tipo de problema mientras lo hacía. Las imágenes son geniales. Los juegos podrían haber sido mejores. ¿Podrían dejar de hablar como si fuera Nick dando reseñas? Robin dijo lo que hizo reír a todos. Hablaron más sobre lo que podrían introducir en este mundo de la realidad virtual y lo bueno que sería. Más tarde ese día, todos investigaron más sobre el mundo de la realidad virtual y conocieron los juegos que se habían estado realizando y basta decir que ese universo carecía seriamente de buena imaginación. Si los juegos no fueron la prueba, entonces sus historias de fantasía definitivamente fueron el clavo en el ataúd. Robin usó sus poderes para leer dos de las historias de fantasía más populares. Estaba por debajo del promedio y mostraba cuán sombría es la imaginación de la gente del universo. Robin casi sintió como si fuera algún tipo de conspiración de los niveles superiores del universo para limitar la imaginación, pero luego recordó el tamaño del universo conocido. Era casi interminable y era imposible que incluso las poderosas galaxias de clase S limitaran la imaginación. Entonces, ¿qué diablos estaba pasando? ¿Cuál fue el origen de los humanos? Y cómo su imaginación parecía ser mejor que la del resto del universo.